Bienvenido en enero, primera comparecencia pública de Alberto Fiallo. Muchísimas gracias. No es Nosotros así. hemos estado trabajando algunas de las situaciones que se dan, sobre todo en la República Dominicana, y es un tema que sobre todo queremos trabajarlo con ustedes. Hay algo que quiero... Alberto Fiallo, Ok, bienvenido. Juan Carlos. A esta noche, María Cela, hermano, ¿cuánto tiempo? Ha ido Siempre. perfeccionando la imitación, ya un día llegará. Muy bien, Un día muy llegará bien, y la muy hará bien. igualita. Bueno, precisamente esa es la idea del programa, que las personas conozcan sus derechos, sepan cómo reclamarlos, pero sobre todo cuando tengan algún momento y estén compartiendo con amigos, con familiares, cuando surge algún tema de corte legal, que ellos se sientan cómodos. ¿Cómo decimos cuando nos sentimos muy cómodos con algo? Las medias. Nos sentimos como pez en el agua. como pez en el Tú agua. la viste, las medias. Oh, yo no caigo en gancho, No, yo no sabía si era Oye, muy pececito. rápido, muy inteligente. No, pero Él la vio las medias tuve que rápidamente. verla de Desde aquí, que tú pa. empezaste a dar vueltas, él dijo, ya eso es, las medias. Ahora, Alberto, hay una propuesta que anda circulando por ahí de aumento de las penas. Así es. Bueno, se pudo ver en los medios que el precandidato... Luis Abinader, candidato- sí. No, aspirante a candidato. Aspirante, sí, a candidato. a la Luis presidencia. Abinader propuso el cúmulo de penas y el aumento a cadena perpetua, digamos que tener como pena máxima Igual que la Alfonso cadena Rodríguez. perpetua. Yo creo Sí. que Alfonso Rodríguez va inclusive hasta pena de muerte o no. No. Sí, él había dicho, bueno, Sí, no en sé algunos si... casos excepcionales. Ajá, exacto. Bueno, en República Dominicana actualmente la pena máxima es de 40 años. Pero todavía no Específicamente. se está aplicando porque el código No, a se eso voy, está- a eso voy. La pena máxima actualmente es de 40 años para los delitos a partir de una ley del 2008 dedicada exclusivamente al combate del terrorismo. Solamente en caso de terrorismo se aplica una pena máxima de 40 años. De hecho, la pena máxima que se ha impuesto en República Dominicana fue un joven que, como ustedes recuerdan, El del metro. el del metro, fue condenado a 35 años de prisión. Entonces, en República Dominicana, fuera del caso del terrorismo, las penas máximas, las penas mayores son para los casos específicos del Código de Asesinato, envenenamiento, incendio, que es de 30 años. El Código Penal, que ha tratado de ser ley, tanto en el 2014 como en el 2016, y El que está parado en el Congreso. el que está parado en el Que es Congreso, una pena que ha que siga llegado parado. hasta el Poder Ejecutivo, pero se ha devuelto por el tema del aborto, De las tres causales. de las tres causales del aborto, establece penas mayores. Es decir, ahora habrá penas hasta 40 años, pero además habrá lo que se llama el cúmulo de penas, Genial. que en materia penal se llama concurso. ¿Qué significa eso? Hay dos tipos, hay dos posibilidades de acumular penas o situaciones donde se podría discutir el tema de penas. En algún caso, cuando un mismo hecho genera varias consecuencias, ese caso sería lo que se llama un concurso ideal y no daría cúmulo de penas, sino que se aplica la pena mayor. Por ejemplo, el caso de un coche bomba, caso tétrico, pero es un caso, coche bomba que resultan muertos 15 personas, lo que se va a condenar es por ese hecho de terrorismo. No En por cambio, cada una de las no por personas cada que una de murió. las personas. En cambio, lo que se llama el concurso real es cuando, por ejemplo, una persona roba una motocicleta, va a hacer un atraco. En ese atraco llega una pareja, agrede a una, pero mata al otro y entonces sale de la escena del crimen. Ahí se trata varias conductas se trata de por manera robo. diferente. Se va a hacer por robo del vehículo, se va a hacer por robo con violencia a la pareja, se va a hacer por golpes y heridas a la mujer y se va a hacer por homicidio al hombre. Se acumulan todas y en la dinámica del Código Penal, que se pretende que sea nuestra ley penal, solamente se podrán acumular hasta 60 años. Con un promedio de vida de algunos 73, 74 años, es una forma de Eso es cadena. casi una cadena perpetua. En el Exactamente. caso de que alguien cometa un doble asesinato, triple o cuádruple, como por ejemplo el más reciente, que donde El caso del chamán Chakra. chamán Chakra mata a la mujer y mató a los 3 niños. Son 4 asesinatos, uno incluso al día después. O sea, en ese caso se aplicaría Se juzgan de cúmulo manera penas separada y se aplicaría el cúmulo de pena con un límite por de cada 60 uno años. de los asesinatos, Por cada uno de los asesinatos. con un correctamente. límite máximo de 60 años. Con un límite máximo de 60 años. ¿Por qué Finjus le responde al candidato Abinader diciendo que no obedece a la lógica constitucional y no elabora un poco más allá? Es cierto, en la Constitución la fuente o el sustento de la pena
es la reeducación y la reinserción del individuo. El Eso objetivo de la significa- prisión es ese. Exactamente. Eso significa que, ¿para qué nosotros imponemos penas en República Dominicana? Eso es lo primero que nos tenemos que preguntar. ¿Lo hacemos como una justicia retributiva? Es decir, para castigar, es decir, la pena en sí misma es un fin, como pasa en muchos estados Como de los Estados privarte de la Unidos. libertad simplemente. Es un castigo. Simplemente un castigo. Simplemente se ve como un castigo. Pero nuestra o se ve, Constitución no lo plantea así. ahí voy, o se ve como la justicia preventiva, es decir, para que otras personas no cometan por el riesgo, por la percepción de riesgo que eso genera en la población para que no lo cometan, que es la justicia preventiva, o es una justicia, como se llama en la teoría, en la doctrina moderna, de resocialización del individuo. Eso es lo que tenemos que preguntar. Yo sé que hay casos donde nosotros decimos que no hay forma de que esa persona son psicópatas pueda... que no se puede resocializar. Pero todavía en ese caso, las teorías modernas de humanización de la pena dicen que esa persona debería tener el derecho a recibir educación para poder reinsertarse luego en la sociedad. La cadena perpetua no es ajena a Latinoamérica. Nosotros la podemos ver en México, la cadena perpetua la podemos ver en Argentina. Hay casos como en Perú, por ejemplo, en el caso en los casos de homicidio solamente procede la cadena perpetua. Es decir, no es algo ajeno. Sin embargo, pareciera que la Constitución sugiere que las penas en República Dominicana son para reinsertar y reeducar a la Vuelvo y persona que ha hago cometido. Independiente del aspecto anticonstitucional, que yo no creo que deba ser así. O sea, una persona que es un psicópata, que es un peligro para la sociedad, que a lo largo de los años de la condena tú notas que no ha cambiado, que sigue teniendo el comportamiento psicopático, que en ese caso no cambia, el soltarlo a la larga no va a estar reeducado, ni resocializado, ni etcétera. Entonces, a la larga es un peligro de que pueda seguir cometiendo esos asesinatos. Sí, pero independiente de eso, hay capacidad en las cárceles dominicanas para tú tener personas Ajá. toda la 60 vida. años, sí. Toda la vida. Eso es lo primero. Ya Eso es 60 parte años de- es mucho, sí. pero toda la vida. Eso es parte del dilema y de lo que se discute. Si al final de cuentas no sale mucho más caro para la sociedad. ¿Y qué gana la sociedad? Porque aquí lo que tenemos que preguntarnos es qué ganamos cuando llevamos a un individuo para toda la vida a la cárcel. ¿Qué ganamos como sociedad? ¿Ganamos simplemente mostrarnos ese gesto de venganza hacia el daño que esa persona hizo a la sociedad? O proteger ¿Qué ganamos a como la sociedad? sociedad. Sí, pero Ahora, yo pero no- en esos yo no casos veo- son medidas de seguridad. Estoy completamente de acuerdo contigo. Si esa persona tiene un nivel de psicopatología tal que no le permite reintegrarse a la sociedad, lo que tiene que tener una institución mental. Y Claro. eso está previsto. Eso es así. Que también brillan por su ausencia en la sociedad dominicana, Que porque también aquí brillan por su solamente ausencia. contamos con el 28, con el Hospital Padre perdón, Villini. Sí, con el- Centro de Rehabilitación Padre Villini. Psicosocial. Pero me parece también que esto es resultado de una aplicación incorrecta en nuestro país de la libertad después de cumplida la mitad de la pena, que eso se ha convertido ya casi en la norma. Sí. Alguien llega a mitad de la pena cumplida Te y dan empieza, 20 y sales en empieza a 10. solicitar su libertad. Y ya eso se ha Sí. convertido casi en la norma. Sí, lamentablemente depende, Diana. Depende de tus posibilidades económicas. Ah, sí, claro, Depende, entonces, Y del tipo de Yo conozco un crimen. caso. Y del Obviamente. tipo de Bueno, crimen, porque un Mario caso- Llena no se lo dieron. Un caso que... Pero, exacto. pero porque fue un caso muy sonado, porque si no estuviera fuera. Pero, por ejemplo, yo tengo el caso de la persona, no sé si tú recuerdas, en Praia, en una discoteca, donde un portero cometió homicidio involuntario contra una persona que iba en un carro que tiraron unas piedras. Bueno, esa persona fue condenado a 15 años de prisión y ya lleva 14, porque es pobre. Bueno, pero Entonces, también hay claro, riesgos. si- Eso no, sí, lo si que no pasa hubiera es- salido a la mitad. Hay Así de es, todo. pero bueno. Pero eso es un tema muy interesante que podemos seguir tratando más adelante, porque definitivamente en este país hay que endurecer las penas y hay que, por supuesto, proveer a la justicia de más herramientas para que la gente no salga con tanta facilidad, porque la policía muchas veces hace su trabajo y luego tú ves a esos individuos con un prontuario enorme en las calles, siendo un peligro para nosotros. para Esa es todos otra los discusión. demás. Recordemos que estamos hoy lidiando Ok. con un código que es del 1810. Que hay que urgentemente aprobar ese código. Así mismo. Yo creo que si las tres causales es un problema, pongan eso aparte. No, yo creo que Pongan no. eso Yo creo aparte que lo y que sigan tienen es que pa'lante. ponerse los pantalones y aprobar Bueno, las tres causales. o no, Ya. o dejar las tres causales fuera y seguir hacia adelante. Y después se debate ese tema de las tres causales. Pero por eso, no detener todo lo demás que es tan necesario para el día por día y que sí requiere una emergente decisión.
parece bien esa Alberto, propuesta, que lo mande- despenalicen y Alberto, después mande- hagan una ley discúlpeme. especial. Bueno, Diana, ahí no podemos Discúlpame, volver a discutir en tú y yo. este momento. Hacemos una pausa y No, cuando yo quiero regresemos, cruzar la José pierna, Luis que mande Gutiérrez. Alberto la pausa, por Bye. favor. Ya regresamos después de la pausa.